En la película del Rey León hay una escena donde está el mono sabio llamado Rafiki, platicando con el leoncito. Bueno, ya no es tan leoncito, ya es un león más adulto, ¿verdad? Desarrollado, joven, pero todavía inexperto y trayendo muchas cosas en su pasado y con muchas culpas y huyendo de su pasado, de haber tenido la culpa de haber participado en la muerte de su papá. Y entonces está platicando Simba con Rafiki y le dice: ¿conociste a mi padre? Y el mono sabio le dice: corrección, conozco a tu padre. Corrección, conozco a tu padre. Y entonces está allí en una, como en un manantial. Tal vez recuerdes la escena cuando Simba está viendo su rostro reflejado en el manantial. Y entonces el mono sabio le dice: mira, allí está tu padre. Pero él ve reflejado su propia imagen. Y bueno, la idea es que el papá de Simba, Mufasa, vivía en el nuevo leoncito, ¿verdad? En el nuevo león, en Simba. Y entonces ese momento cuando Simba reconoce que su padre vive en él, es el punto de quiebre, el que lo hace cambiar de dirección y cambiar de decisiones. Desde ese momento en adelante, Simba entonces va a buscar una manera de cómo recuperar el reino y empieza la nueva odisea de lo que es recuperar lo que su papá había dejado y que estaba ahora en manos de Scar, el tío que estaba haciendo desastres. Entonces, ¿por qué te platico esto? Por lo que dice aquí el texto de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y un texto antes, el versículo 16 dice: pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Entonces, cuando Dios nos pide que vivamos de una forma santa y que vivamos de una forma consagrada a Él, no nos está pidiendo nada extraño, no nos está pidiendo nada que no podamos hacer. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado de su naturaleza. Si Él es nuestro Padre y si Él vive en nosotros, entonces, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Dios nos ha capacitado para vivir de acuerdo a sus cánones tan altos que Él pone para que podamos vivir así en su ética, en su manera de expresar la vida. Y es que, como decíamos en el devocional de ayer, tenemos cada día diferentes retos y diferentes elecciones. Cuando Moisés está despidiendo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Viejo Testamento, les dice una cosa de parte de Dios. Les dice: he aquí he puesto delante de ti el bien y la vida, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia en la tierra que Dios te da. Y entonces cada día caminamos en estas elecciones o en estas decisiones de obedecer lo que Dios nos dice, de proyectar la vida de nuestro Padre, de proyectar la naturaleza de nuestro Padre Celestial, de expresar el amor de nuestro Padre Celestial, o tomar la decisión de vivir como si no fuéramos sus hijos. Y muchas veces tenemos que reconocer que en muchas ocasiones nosotros escogemos no vivir de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Escogemos mal, escogemos dañar a las personas,
escogemos lastimar a las personas, escogemos estar llenos de envidia, estar llenos de celos, estar llenos de problemas, estar llenos de tanta cosa que tiene que ver, como dice el texto, en nuestras viejas elecciones, en nuestro viejo manera de vivir, alejados de lo que es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Un poco como lo que le pasaba a Simba. Él tomó su pasado y ese pasado empezó a destruir su existencia, y ese pasado empezó a hacerle tomar decisiones que nada tenían que ver con su naturaleza como el nuevo rey. Y entonces vive lleno de culpa y vive así la vida pues muy, no sé, relajada y de aquí para allá y sin ninguna situación de enfrentar quién realmente es. Y este es el punto. Nosotros fuimos diseñados para expresar la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Ese es el diseño. El texto de Génesis 1, 26, 27 dice: entonces Dios formó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y por lo tanto, si somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, o como dice Maximiliano García Cordero, somos imago Dei, imagen de Dios, entonces estamos desafiados a expresar la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Pero nos llega un punto de quiebre también. Cuando empezamos a escoger no obedecer a Dios, cuando escogemos no caminar con Él, cuando escogemos ser autosuficientes y cuando escogemos pensar en que nosotros somos suficientemente capaces con nuestros propios recursos de vivir en nuestro máximo potencial, pero no es así. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos a imago Dei, a imagen de Dios. Y entonces estamos constantemente desafiados a practicar esa vida de nuestro Padre Celestial. Pero en un punto de quiebre de nuestras vidas, hacemos como le hizo Simba. Nos alejamos del reino. Dejamos que nuestro pasado nos dirija la vida, pero no estamos viviendo en nuestro máximo potencial porque hemos dejado de expresar lo que somos, nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza de nuestro Padre. Por eso la exhortación aquí del apóstol Pedro: vivan ustedes de acuerdo a la naturaleza de su Padre Celestial. Si invocan por Padre a aquel que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces, el grande desafío es reflejar la imagen de nuestro Padre. Y como Simba, en el mismo momento en que él se da cuenta que su papá vive en él y que él tiene las características y la fuerza y la autoridad de su padre, en ese mismo momento él emprende el camino de regreso a casa. Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos expresar y también experimentar. La realidad de que Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Somos sus hijos amados y quiere que regresemos a Él y que tengamos una experiencia profunda con Él de relación, y entonces vamos a poder expresar su verdadera naturaleza en este mundo. Así que este es el grande desafío, como dice el texto: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Que Dios te bendiga.